Me llamo Sergio. Quiero compartir esta historia que aconteció hace algunos años, cuando mi esposa y yo llevamos a nuestra hija pequeña de viaje y nos hospedamos en un hotel de 3 estrellas. Mi hija se llama Estefanía y en ese entonces tenía 5 años. Viajamos desde México hasta Estados Unidos para llevarla a pasear, ya que eran vacaciones de verano. Mi esposa había reservado una habitación en aquel hotel desde semanas antes, así que cuando llegamos ingresamos de inmediato. El lugar no era el más bonito, pero el precio era muy bueno. Tampoco esperábamos la gran cosa, pues sabíamos que era un hotel de 3 estrellas, y por el precio no podía ser tampoco algo espectacular. Lo cual no nos molestaba, pues nosotros nunca hemos sido de quedarnos en hoteles 5 estrellas, puesto que solo usamos los hoteles para llegar a dormir. Algo que noté apenas entramos a recepción fue que una señora y su esposo se estaban quejando con una empleada de ahí mismo por algo. La verdad no entendí mucho, puesto que hablaban inglés muy rápido, pero la señora estaba bastante alterada y lo que sí pude entender era que querían que les regresaran el dinero de las próximas noches que habían reservado, pues ya se querían ir de ahí. En eso nos dieron nuestra llave y subimos por el ascensor, y ya no supimos qué pasó con aquello. Llegamos a nuestra habitación que quedaba en el 3er piso, también muy modesta, pero repito, no era algo que nos molestara. Lo que sí nos dejó pensando a mi esposa y a mí fue que al ingresar mi hija me pidió que la cargara. Puso cara de miedo y quería llorar, diciéndonos que ella no quería quedarse ahí, que sentía mucho miedo, lo cual se nos hizo muy raro, pues ella nunca había hecho eso en ningún lugar. Le preguntamos que a qué le tenía miedo, y ella solo me abrazaba y me seguía diciendo que nos fuéramos. Mi esposa y yo le intentamos calmar, diciéndole que no se preocupara y que íbamos a estar bien, que nos íbamos a divertir mucho en aquella ciudad y en los parques, y aunque no la convencimos del todo, se logró tranquilizar un poco. Dicen por ahí que los niños son más sensibles que nosotros, perciben cosas que los adultos tal vez no podemos, y eso fue algo que mi esposa y yo descubrimos esa vez, pues mi hija tenía razón de tener miedo, y nosotros estábamos a punto de descubrir por qué. Esa primera noche yo me metí a bañar. Mi hija y mi esposa se quedaron en la cama viendo caricaturas, para que mi hija se tranquilizara un poco y se quedara dormida. De pronto escuché que mi hija estaba llorando afuera. Yo pensé que era por lo mismo, de que tenía miedo de estar ahí, aunque me sentí tranquilo porque mi esposa estaba ahí con ella, así que seguí bañándome, pero el llanto de pronto se tornó en algo más intenso. Era el llanto como de una niña, pero después ese llanto se transformó en el de un hombre adulto. Es difícil de explicar, pero fue lo que yo percibí al escuchar eso. Tomé mi toalla y salí corriendo del baño. Fui hacia donde estaba mi esposa y mi hija, pero la niña estaba completamente dormida. Mi esposa se me quedó viendo raro, como preguntándose por qué había salido en toalla y todo empapado. Yo rápido le pregunté que por qué estaba llorando Estefanía. Ella me vio muy confundida y me preguntó: ¿de qué hablas? Ella está dormida desde que te metiste a bañar. Nadie estaba llorando. Yo le comenté lo que había escuchado, y me dijo que tal vez había sido en algún cuarto de al lado, aunque ella no había escuchado nada. Pero no. Yo estaba seguro de que eso que escuché venía de nuestra misma habitación, donde se encontraba mi familia. Yo lo tuve que dejar pasar. Apagamos todo y me acosté a dormir. Pero en medio de la noche mi hija nos despertó de un grito, seguido de un llanto. Nos levantamos y la abrazamos. Pensábamos que había tenido una pesadilla, pero ella entre llanto nos preguntó: «Mami, ¿quién es el señor que estaba parado al lado de la cama viéndonos? Dile que se vaya». Nosotros asustados volteamos, pero no vimos nada. Encendí las luces para mostrarle a mi hija que no había nadie allí, que había sido solo una pesadilla, pero ella seguía insistiendo que había sido real, que ese señor tenía una cara muy fea y dientes muy sucios. Mi esposa estaba asustada por la descripción que mi hija nos dio del sujeto que vio, y tardamos mucho en convencerla de que solo fue una pesadilla y que se volviera a dormir, hasta que por fin lo logramos y también nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente,
Mi esposa aprovechó que nuestra hija estaba en el baño para contarme algo que le pasó, después de lo de la pesadilla de mi hija. Y fue algo que me heló la sangre. Me dijo que estaba intentando dormir, pero que tenía mucho miedo de lo que Estefanía nos había dicho, así que no podía dormir. Cuando de pronto vio una sombra como de una persona arrastrándose por el techo. Se espantó tanto que solo se tapó de pies a cabeza y ya no quiso destaparse. No dijo nada para no despertar y asustar más a nuestra hija, pero que fue muy real lo que vio. Algo muy maligno. Para este punto ambos sabíamos que algo malo pasaba allí. Nunca nos había pasado nada similar en ningún otro hotel. Algo siniestro había en esa habitación. Pero decidimos no comentar nada, puesto que nuestra hija ya había salido del baño y no queríamos que escuchara nada de lo que había pasado. Esa mañana bajamos al vestíbulo, pues nos dirigíamos a tomar el transporte público para conocer la ciudad. Pero antes de salir, vimos que la mujer que estaba reclamando alterada el día que llegamos estaba ya hablando con el gerente. Tal vez estaban arreglando la situación para que le regresaran su dinero. Y mi esposa me dijo que me llevara a la niña a la calle, que la esperara un momento. Después vi desde afuera que estaba hablando con la señora, luego de que habló con el gerente. Al salir ella me dijo: no somos los únicos a los que nos pasaron cosas. La señora y su esposo se fueron de aquí por el mismo motivo. Resulta que la señora le dijo a mi esposa que ella y su esposo habían escuchado ruidos horribles en el baño de su habitación en la noche, que no sabían de qué eran, pero que al ir a revisar no había nada. También la señora sintió cómo le tocaban el cabello a mitad de la noche. Cuando abrió los ojos no pudo ver nada, y su esposo estaba dormido volteado hacia el otro lado, entre otras cosas espeluznantes que pasaron, y era por eso que estaban solicitando un reembolso, así que le recomendó a mi esposa que hiciera lo mismo. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Yo ni siquiera disfruté al 100 ese día, pues sabía que tendríamos que regresar a dormir en ese hotel, en el que pasaban cosas muy extrañas. Esa noche mi esposa tuvo que arrullar a mi hija para que se durmiera, pues tenía mucho miedo y no podía conciliar el sueño de nuevo. A las 4 en punto de la madrugada, sentimos que algo golpeó la parte de abajo de la cama. Fue tan fuerte que los tres nos despertamos. Corrí a prender la luz y me asomé debajo de la cama, aluzando con mi celular, y no había nadie, pero sí había algo siniestro. Les pedí a mi esposa e hija que se bajaran de la cama. La moví por completo, dejando descubierto al piso que estaba debajo de la cama, y había un pentagrama tallado en el piso. Eso fue el colmo. Llamé de inmediato a recepción y enseguida subió un empleado del hotel. Le mostramos lo que había allí en el piso. Yo estaba muy molesto, pero el joven se mostró tan asombrado como nosotros. Era obvio que él no tenía idea de que eso estuviera allí. Estaba muy nervioso, pues no sabía qué decirnos. Mi esposa le dijo que sabíamos que no era su culpa, pero que por favor por esa noche nos cambiara de habitación. Y así lo hicieron. Al día siguiente acudimos con el gerente para ver si a nosotros también nos podían reembolsar, puesto que nos quedaban aún 4 noches para quedarse allí, pero nosotros ya queríamos irnos. Nos dijo que se nos devolvería una parte del dinero en un mes, que era lo más que podía hacer por nosotros. Y aunque nunca nos reembolsaron nada, no se compara con el gran alivio que sentimos después de irnos de ese hotel y rentar otro lejos de ahí. Yo no sé qué clase de cosas hacían en ese lugar, aunque está más que obvio que practicaban el satanismo y hacían rituales, pues por algo estaba eso grabado allí, sin mencionar todas las cosas paranormales que nos sucedieron en ese lugar, que está cargado de tan mala energía, que mi propia hija lo sintió desde que llegamos, y lastimosamente mi esposa y yo no le pusimos atención. Espero que con esta experiencia sean más precavidos a donde quiera que vayan y hagan caso a lo que les dicen sus hijos. Mi nombre es Emilio.
Hace algunos años en mi juventud me fui de vacaciones de verano, con en ese entonces mi mejor amigo. Les estoy hablando de principios de los años 2000. Él y yo estábamos a punto de entrar a la universidad y quisimos hacer un viaje a Costa Rica. Nosotros somos mexicanos y contábamos con poco dinero, pues dependíamos aún de nuestros padres y lo que íbamos ahorrando. Pero era más bien un plan de mochileros. Economizaríamos en lo más que se pudiera, principalmente en la estadía. Buscamos muchos hostales por allá. De hecho, ya teníamos uno en la mira, pero de pronto mi amigo se encontró un hotel de 2 estrellas, que manejaba los mismos precios de aquel hostal. Y en el hotel tendríamos un cuarto y baño para nosotros solos. En aquel hostal había hasta 6 personas por cuarto. Así que por obvias razones preferimos alquilar una habitación en aquel hotel, que debo aclarar que ahora ya no existe, así que no vale la pena mencionar el nombre. Mi amigo y yo llegamos al hotel. Por supuesto era un edificio muy viejo, y la limpieza no era la mejor. Era un lugar muy modesto y le faltaban muchos arreglos. Hasta se veía algo sucio, pero ¿qué podíamos esperarnos por el precio que pagamos? Al fin y al cabo, para 2 chicos de nuestra edad eso era lo que menos nos importaba. Nada podía quitarnos la emoción de estar solos en otro país y salir a explorarlo. Únicamente usaríamos aquel hotel para llegar a dormir y bañarnos. Recuerdo que el lugar por las noches era algo lúgubre, pues tenía las luces muy tenues. La recepcionista únicamente estaba ahí en el día. Por las noches ya no había nadie en recepción y cerraban el hotel con llave. Únicamente los huéspedes que teníamos la llave podíamos ingresar. Y había un señor en particular que es un personaje importante en esta historia. Era don Joel, el conserje del hotel. Lo vimos esa tarde cuando llegamos por primera vez al hotel. Subimos a ducharnos y nos salimos todo el día. Luego nos fuimos a tomar un trago y regresamos al hotel a eso de las 11 de la noche. Cuando entramos al hotel con nuestra llave, el señor nos dio un buen susto porque salió de la nada de un pasillo oscuro, el cual estaba terminando de trapear para ya irse a su casa. Él se acercó a nosotros y nos dijo lo siguiente: por ningún motivo vayan a salir de su habitación después de las 12 de la noche. No importa lo que escuchen. No salgan hasta que sea de día. Se ve que no son de aquí. Por eso quiero advertirles. Mi amigo se me quedó viendo y solo le dijo que gracias por el dato. Y después de eso ambos nos subimos a la habitación. Como los dos estábamos algo pasados de copas, lo tomamos de burla. Y sí nos reímos de lo que nos había dicho aquel amable señor, pues éramos jóvenes incrédulos. Solo nos metimos a la cama y nos quedamos profundamente dormidos. Pasadas las 2 de la mañana, yo me desperté de golpe después de escuchar fuertes ruidos afuera de la habitación, como si algo se arrastrara, algo como un metal arrastrándose muy fuerte por el piso, lo cual se me hizo sumamente extraño. Desperté a mi amigo para que escuchara, y ambos nos acordamos de lo que aquel señor nos había contado. Mi amigo, en busca de aventura, me dijo que fuéramos a investigar. Para hacerlo teníamos que abrir la puerta, así que yo le dije que no, que sí era joven pero no tonto. No sé cuánto duraron esos ruidos, pero cuando por fin se dejaron de escuchar, los dos regresamos a dormir. Pero no pasó ni un minuto, cuando se escuchó algo mucho peor, que aún no puedo olvidar. Aquello eran como gemidos de animales, viniendo desde el vestíbulo del hotel. Se nos erizó la piel a ambos. Soltamos una grosería al aire y después nos reíamos de los nervios. Estábamos muy desconcertados. Al día siguiente por la mañana nos alistamos para salir de nuevo. Ya iba a ser mediodía cuando salimos de la habitación. Y justo cuando bajábamos al vestíbulo, ahí estaba don Joel limpiando el piso. No dudamos en comentarle lo que habíamos escuchado la noche anterior y preguntarle que qué pasaba en ese lugar. Pero en eso vimos que el señor volteó a ver al recepcionista, y este lo veía con ojos muy amenazantes, como diciéndole con la mirada que no hablara con nosotros y que no nos contara nada. Así que el señor solo nos respondió: yo no sé nada, yo acabo de llegar. Ahí entendimos que no podía hablar en ese momento, pero supimos que algo muy malo pasaba ahí, y los empleados lo sabían.
pero tenían prohibido hablar. Ahí caímos en cuenta por qué la tarifa de las habitaciones eran ridículamente económicas. Y también entendimos por qué no habíamos visto a otros huéspedes ahí desde que llegamos. Nunca supimos si nosotros fuimos los únicos en estar hospedados ahí esos días, o si había más gente, pero jamás vimos a nadie, más que a los empleados, que también eran muy pocos. En fin, toda la tarde estuvimos afuera. Con la diversión nos olvidamos de aquel acontecimiento, hasta que cayó la noche y nos tocó regresar al hotel. Esta vez llegamos un poco más temprano. Aún estaba allí el recepcionista, que, por cierto, tenía cara de muy pocos amigos. Nosotros subimos directo a la habitación para ducharnos y descansar, pero a eso de las 11 tocaron la puerta. Era don Joel, el conserje, quien había aprovechado que ya no estaba el recepcionista para ir a hablar con nosotros. Esta vez nos dijo: muchachos, váyanse de aquí mañana mismo si les es posible. En este lugar suceden cosas muy malas por las noches. Ustedes ya lo pudieron comprobar. Esos ruidos no son de humanos. Aquí hay mucha actividad maligna. Yo sé lo que les digo. Mi amigo lo quiso interrogar más, pero el señor tenía prisa. Tenía que irse, pues ya iba a ser la medianoche. Así que nos dijo que ya no podía contarnos más, pero que de sernos posible, le hiciéramos caso y nos fuéramos. Él se marchó y nosotros nos encerramos en la habitación, ambos completamente asustados. Éramos solo unos niños jugando a ser adultos y probando por primera vez la libertad. No sabíamos qué hacer, pero por esa noche teníamos que quedarnos, pues ya eran las 12 y no teníamos a dónde ir. Los dos nos quedamos despiertos, pues ninguno podía dormir. Estábamos platicando en voz baja con la luz apagada. Todo estaba completamente oscuro, cuando de pronto yo sentí que mi amigo me subió el pie a mi tobillo. Yo, bromeando, le dije una grosería y le dije que se hiciera para allá, pero él me preguntó que de qué estaba hablando, que él estaba hasta la orilla. Yo de inmediato brinqué de la cama y encendí la luz. Y en efecto, él estaba hasta el otro extremo de la cama y tapado con otra cobija. Yo estaba muy asustado. Le dije que había sentido algo que había tocado mi pie y se sentía muy pesado. Él me respondió: no empieces con bromas absurdas ahorita, por favor. Yo le repetí muchas veces que no era juego, que de verdad lo sentí y pensé que había sido él. Al verme así me creyó y de inmediato se levantó también de la cama. Ambos estábamos completamente desconcertados. Él comenzó a empacar y me dijo: vámonos al carajo de aquí. Pero en eso, como si lo que habitaba en ese lugar supiera que queríamos irnos, se empezaron a escuchar de nuevo cosas afuera, cosas arrastrándose, y como si aventaran cosas pesadas desde el piso de arriba. Algo completamente increíble y siniestro. Yo le dije a mi amigo que ni loco saldría de la habitación. Estuvimos toda la noche ahí encerrados con la luz encendida, sentados en la cama escuchando toda clase de ruidos de afuera, muy asustados y hartos. Apenas amaneció y ambos salimos de ahí. Ni siquiera cancelamos la habitación. Solo nos fuimos con nuestras maletas y buscamos un hostal. Ya estando en otro lugar, conocimos a otros mochileros y platicamos con ellos. Les contamos lo que nos sucedió en aquel hotel, y ellos nos dijeron que sí habían escuchado que cosas ahí pasaban, porque el lugar era muy antiguo, y hacía muchos años ahí era una prisión, que después quedó abandonada y ahí se metían toda clase de gente a hacer rituales satánicos y todo ese tipo de cosas. Incluso en ese lugar, ya cuando estaba abandonado, se habían encontrado varios cuerpos sin vida, hasta que lo hicieron hotel. Pero no le invirtieron mucho en la remodelación, pues el lugar sinceramente parecía que se iba a caer a pedazos de lo viejo que era. Hoy solo nos queda esa aterradora anécdota de por vida, y sigo recordando con afecto a aquel amable señor, don Joel, que nos aconsejó y advirtió desde el primer día que llegamos ahí
que algo siniestro ocurría en ese lugar. Espero les guste esta anécdota que a continuación voy a contarles. Me ocurrió cuando fui a un viaje de trabajo y me quedé en un hotel por una noche, la cual debió ser 2. La compañía para la que trabajo me envió a un hotel que se supone que es de 5 estrellas. Y digo se supone, porque el trato que recibí y lo que me pasó no va muy de acuerdo. Llegué al hotel cansadísimo después de conducir por 8 horas. Era un hotel muy grande y muy elegante. Me atendieron en el lobby y me dieron la llave de mi habitación, la cual estaba en el 7º piso. Todo bien hasta ahí. Ya iban a dar las 10 de la noche y yo solo quería dormir y descansar lo más posible, puesto que al día siguiente tenía una junta de trabajo a las 8 de la mañana. Me di un baño rápido, me puse la pijama y me acosté a dormir. Pero como si fuera a propósito, en ese mismo momento se empezó a escuchar un llanto de bebé muy fuerte, en la habitación de al lado. Era impresionante lo fuerte que se escuchaba, y entre más me acercaba a la pared que daba a esa habitación, más y más se escuchaba. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Pensé que no tardaría mucho en callarse, pues por lógica pensé que su madre lo calmaría lo antes posible, arrullándolo de alguna manera. La verdad no tengo hijos, así que no sé bien de ese tema. Pero no les miento cuando digo que pasó una hora entera, y el bebé seguía llorando sin parar a un volumen muy alto, que de verdad ya me estaba empezando a doler la cabeza. Dudé mucho si llamar a recepción para quejarme, pues no quería ser mala persona quejándome de un bebé que estaba llorando. Pero de verdad aquello ya era demasiado. Yo no podía dormir y tenía que madrugar, así que decidí que sí debía marcar para solicitar otra habitación, en otro piso o lejos de allí. Una chica subió hasta mi habitación. Era una de las recepcionistas y lo hizo junto con un botones, para ambos darme la noticia de que en ninguna de las habitaciones de al lado de la mía había gente hospedada. Yo les dije que entraran para que escucharan, y ellos escucharon aquellos llantos incontrolables de bebé. Los dos se quedaron asombrados, y la chica le dijo al botones que abriera la habitación para revisarla. Ellos dos entraron y yo estaba afuera viendo todo. Las luces de la habitación estaban apagadas. Cuando el botones encendió la luz, la cama estaba hecha y todo estaba impecable. De verdad no había nadie ahí habitándola. Revisó todo, hasta el baño y el closet, y todo estaba completamente vacío. Para esto, el llanto de bebé se dejó de escuchar apenas el hombre abrió la puerta, lo cual la verdad me puso muy nervioso. La chica estaba muy asombrada y me volteaba a ver con cara de asombro y risa nerviosa, como con cara de que qué carajos estaba pasando. El hombre salió de la habitación y la volvió a cerrar con llave, y al segundo que él puso seguro, el llanto volvió a escucharse nuevamente a todo volumen. Yo solamente les dije: al carajo, yo no me puedo quedar aquí así. Empecé a empacar lo que me había sacado de mi maleta y bajé mis cosas al lobby. Mientras tanto, llamaba a mi compañía para que me reservara otro hotel, pues después de eso era imposible que yo me quedara ahí. Era lógico que eso no era un bebé. No sé qué cosa era. Demonio, fantasma, no lo sé. Pero no quise quedarme ahí para averiguarlo. El hotel me ofreció disculpas, pero nunca dijo nada de un reembolso, lo cual a mí la verdad no me afectaba, pues era mi compañía la que pagaba todo, pero sí se me hizo algo indiferente la atención que me dieron después de lo que pasó, que ni ellos podían explicarse. Siempre lo he dicho, los hoteles están cargados de energías. Nunca sabemos quiénes han pasado por ahí o fallecido. Ese hotel es muy antiguo, así que no me sorprende que ese tipo de actividad ronde por el hotel. Nunca sabré si era un alma en pena o un demonio. Esto pasó en el 2019, cuando viajé con mis padres a un pueblo mágico en México. Nosotros somos de Argentina y decidimos irnos a recorrer algunos de los lugares más bonitos y turísticos en aquel bonito país. Todo el viaje fue hermoso.
a excepción de un acontecimiento de miedo que nos sucedió en uno de esos hoteles. Me llamo Rodolfo y aquí les va mi historia. Como les comento, nos hospedamos en ese hotel muy bonito de 4 estrellas. Tenía 5 pisos y nosotros pedimos la habitación en el último piso, para disfrutar de la vista en el balcón. Todo el día la pasamos en la calle, y por la noche por fin regresamos al hotel para descansar. Nos turnamos para bañarnos y después de eso mis padres se acostaron en su cama y yo en la mía que estaba al lado. Apagamos la luz y mis padres apenas estaban quedando dormidos, mientras yo me quedé en el celular. Tengo que decir la hora que era porque es muy importante. Eran exactamente las 12 de la medianoche, cuando de pronto escuché que tocaron la puerta. Mi madre se sentó en la cama y me volteó a ver. Ambos nos quedamos en silencio, y en eso volvieron a tocar muy sutilmente. Mi madre me preguntó, ¿quién estará tocando a estas horas? Le contesté que no tenía idea. Era algo raro, la verdad. Mi padre ni siquiera se despertó, pues tiene el sueño muy pesado. Yo me levanté de la cama, pero mi madre de inmediato me dijo que no abriera, que me asomara y preguntara que quién era únicamente. Y eso hice. Me paré detrás de la puerta y le pregunté que qué se le ofrecía, mientras me asomaba por el pequeño agujero de la puerta, donde solo alcanzaba a ver a alguien con la ropa que tenían puestas las mucamas de ese hotel. Pero nadie me respondía, hasta que pregunté por tercera vez. Una voz de mujer me dijo, «Buenas noches, vengo a hacer el aseo», lo cual se me hizo completamente descabellado. A esa hora no se hace la limpieza en los hoteles, puesto que obviamente la gente se encuentra durmiendo. Volteé a ver a mi madre, quien tenía una cara de desconcierto. Me susurraba que no la abriera, que le dijera que ahorita estábamos durmiendo, que lo hiciera en la mañana. Exactamente eso le dije a aquella mujer, y tardó varios segundos en responderme. Yo seguía ahí parado atrás de la puerta esperando a que me dijera algo, pues se podía ver que ella seguía allí, lo cual era una situación bastante extraña. Apenas le iba a decir que regresara mañana, pero antes de que siquiera terminara la oración, me interrumpió diciéndome, «Tengo que hacer el aseo, déjame entrar», lo cual ya era demasiado extraño. Mi madre se levantó de la cama y dijo en un tono alto, «Señorita, estas no son horas para hacer la limpieza. Por favor retírese porque queremos descansar». Hubo un silencio total muy incómodo, y la mujer seguía allá afuera. Nunca le pudimos ver la cara porque estaba agachada, pero seguía ahí parada sin moverse, lo cual la verdad hizo que me asustara un poco. Aquello se sentía bastante perturbador, para ser honesto. Mi madre se fue a acostar y me dijo en voz baja, «Ya vente a acostar, ahí déjala que se vaya cuando quiera». No sabemos cómo logró escuchar, pero aquella mujer respondió, «No me voy a ir hasta que me dejen entrar». Eso fue el colmo para los dos. Mi madre llamó de inmediato a la recepción para poner la queja, mientras yo fui a despertar a mi padre, que en todo este tiempo había estado dormido sin enterarse de nada. Mi madre y yo le estábamos contando a él lo que había ocurrido, y de pronto tocaron la puerta de nuevo. Nosotros pensábamos que era la misma mujer que seguía insistente, pero se escuchó la voz de un hombre, quien decía que era el empleado del hotel, así que yo fui a abrirle. La mujer ya no estaba allí. No supimos a qué hora se fue, pero le contamos todo al señor, quien dijo que iba a solicitar las grabaciones para reportar a la empleada, pues no sabía de quién se trataba, y a esa hora no había mucamas en el hotel, pues no era su horario de trabajo. Ellas llegaban por la mañana y salían en la tarde, pero nos ofreció disculpas y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que al ver de quién se trataba le llamarían la atención, para que aquello no volviera a ocurrir. Así que se fue y nosotros regresamos a acostarnos, y la noche terminó tranquila. Al día siguiente que bajamos al lobby, el mismo señor nos habló para decirnos que habían checado las grabaciones, pero que en las cámaras de seguridad no salía nadie en el video hasta que él llegó. Tampoco nadie siquiera había pasado por ese pasillo, pues en realidad únicamente estábamos nosotros y otra familia al otro extremo quedándose en ese piso. Mi madre se alteró mucho, pues cómo era posible que no saliera nadie en el video. Pensó que nos querían ver la cara,
pero el señor estaba muy firme con lo que decía. Se le notaba que decía la verdad y estaba tan sorprendido como nosotros. Mi madre solicitó ver las cámaras para verlo con sus propios ojos, pero le dijeron que eso no estaba permitido. El señor le habló a una de las mucamas que pasaba por ahí, y le preguntó enfrente de nosotros que a qué hora se había ido anoche, a lo que ella respondió que a su hora de salida, a las 8 de la noche. Después le preguntó que si sabía a qué horas habían ido sus compañeras, a lo cual ella respondió que ella y otra mucama habían sido las últimas en irse, cuando ya todas sus compañeras se habían retirado. El hombre le dio las gracias y le dijo que se podía retirar, pero ella se fue muy nerviosa. No había más que hacer. Mi padre y yo convencimos a mi madre de que nos fuéramos a la calle para conocer y disfrutar, que a eso habíamos ido, que ya lo dejara pasar. Esa tarde regresamos al hotel como a las 6 para bañarnos y cambiarnos, porque teníamos una reservación para cenar en un restaurante. Pero cuando nos subimos al elevador, la chica a la que el empleado del hotel había interrogado esa mañana también se subió con nosotros. Ella con mucha pena nos dijo: «Disculpe que los moleste, pero es que les quería comentar algo aquí entre nos, sin que se asusten, para que puedan comprender lo que les ocurrió anoche». Mi madre le dijo que nos contara, que no diríamos nada, y ella en resumen nos contó que la mucama que nos había ido a molestar la noche anterior ya no estaba viva, que hace tiempo trabajó ahí por muchos años, tenía problemas de salud, y una tarde que hacía la limpieza en ese piso, le dio un ataque al corazón y quedó tendida en el piso de una de las habitaciones. Nadie se enteró a tiempo y ahí falleció, contándonos también que ella y sus compañeras a veces la veían por el hotel, y que no éramos tampoco los únicos huéspedes que la habían visto. El hotel contaba ya con varias quejas de ese tipo, lo cual nunca nos mencionaron al momento de hacer la queja. Mientras la escuchábamos, mi madre ponía una sonrisa como de nervios, donde no sabía si creer la historia de esta chica. Yo sí le creí, pues creo que nos quedamos por mucho tiempo en el lugar que perdemos la vida, pero mis padres son demasiado escépticos. Esa última noche que estuvimos ahí ya no la volvimos a ver, pero nos quedamos con esa incógnita de por vida, pues nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó, o qué era lo que nos tocaba a la puerta para que la dejáramos entrar. Aunque yo sí creo que fue esa mucama que lastimosamente perdió la vida en ese lugar. ¿Ustedes qué opinan? Esta es una historia 100% real, y me cambiaré el nombre para no revelar mi identidad, pues me dejó un trauma, y no quiero volver a pasar nada así. Esta es mi historia. Soy Juan y allá por el año 2006, fui intendente en un grande hotel de Los Ángeles, California. Era un hotel en una zona algo peligrosa. Había muchas pandillas y gente sin hogar que vivía en las calles, consumiendo todo tipo de sustancias. No era para nada una zona turística, pero aún así llegaban clientes de todo tipo, por lo económico que era. Yo en ese entonces era indocumentado, así que no podía conseguir un mejor trabajo. No le pedía más a la vida, pues por fin podía ganar mis dólares y mandarla a mi familia en México. Aquel hotel tenía 20 pisos, pero éramos solo 2 intendentes y varias mucamas. El hotel es muy antiguo y estaba algo descuidado. Todos los días sucedían cosas en ese lugar, pues como dije, llegaba todo tipo de gente. Gente muy extraña. Gente que se drogaba en las habitaciones y fallecían allí de sobredosis, entre muchas otras cosas. Pero un día yo estaba limpiando la recepción, cuando llegó un huésped a registrarse. Parecía un vagabundo. Era un señor ya como de 50 años, canoso y con el pelo largo y muy descuidado, con barba y su ropa algo sucia. Olía a una sustancia que es legal acá en California. Traía lentes, así que no le vi los ojos. Escuché que le pidió una habitación en el último piso a la recepcionista. Ella le comentó que tenía mejores habitaciones, en los pisos de más abajo, pues las de arriba son las más descuidadas y viejas. Pero el hombre le insistió que quería hospedarse en una habitación del último piso, y que estuviera en una esquina.
La chica accedió y le dio su llave. El tipo pagó por adelantado para 2 semanas de hospedaje. No traía equipaje, solo una pequeña maleta vieja, cargando en su hombro. Después el tipo subió a su cuarto. Nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de gente, pero él en especial me dio muy mala espina. Desde que lo vi sabía que era un tipo de cuidado. Todos los días mi compañero, el otro conserje que también era latino, me contaba todo lo que pasaba en su turno, pues él era el que se quedaba por las noches, aunque coincidíamos unas horas por el día. Me contaba toda clase de personas que llegaban al hotel, o acontecimientos fuera de lo común que sucedían. Nos gustaba mucho platicar y contarnos todo. Al día siguiente que llegué, lo primero que me contó fue que en la madrugada que subió a hacer hacia el último piso, escuchó el grito de una chica, pero que no supo de qué habitación venía. Él no quiso investigar, pues no era extraño que cosas así pasaran. Muchas personas iban a consumir sustancias y siempre había ruidos ahí, pero que ese grito en particular se escuchó muy real, como si le estuvieran haciendo algo, pero que decidió no ponerse a investigar. Él regresó al lobby del hotel y vio que el mismo tipo extraño que yo había visto llegar ese día bajó con una maleta grande y se fue, pero que como a las 2 horas regresó con esa misma maleta. Se veía que venía batallando, pues parecía que estaba muy pesada. Mi compañero le ofreció ayudarle para ver si le daba propina, pero el hombre le contestó de una forma muy grosera, en inglés claro. Él le gritó que se metiera en sus asuntos y se fue hacia el elevador. Mi compañero terminó de contarme y me dijo que tuviera cuidado con ese tipo. Yo le dije que a mí no me había gustado su vibra desde que llegó, y no era tanto por su aspecto. Simplemente había algo en lo que no me gustó y que me hacía mantenerme alerta. En fin, seguimos trabajando y así pasaron los días. Mi compañero me contaba que todas las noches el tipo salía y entraba con la misma maleta negra, casi todas las noches. Me preguntaba que qué creía que llevaba en la maleta, pues era muy sospechoso. Yo le dije que no sabía, pero que no había que ponernos a investigar. Yo no quería ponerme en peligro, ni tener problemas, pues tenía que mantener un bajo perfil, por ser indocumentado. Pero un día, ya iban a dar las 10 de la noche, y ya estaba casi por irme. Pero la gerente me mandó a la azotea a revisar un generador, pues había ido la luz en el cuarto y quinto piso. Así que subí con mi linterna. Iba por las escaleras en esos 2 últimos pisos, cuando de pronto vi al sujeto desde arriba, subiendo por esas mismas escaleras, batallando con esa maleta. Pero le hablaba, le decía en inglés, cállate, y una palabra ofensiva. Repetí eso en varias ocasiones. Yo no entendía a quién le estaba hablando, hasta que pude escuchar un pequeño lamento viniendo de esa maleta que traía cargando. Sentí un miedo indescriptible. Decidí apagar mi linterna para que el tipo no supiera que yo estaba ahí, y sin hacer ruido, subí hasta el quinto piso y me escondí en una habitación. El sujeto siguió hasta su cuarto, que era hasta el fondo del largo corredor. Se encerró en su cuarto y yo salí rápido para ver qué más podía escuchar. Me acerqué hasta su habitación y escuché lamentos de una joven, pero no se escuchaba nada más. Todo estaba muy oscuro y yo apenas podía ver algo por las luces de los otros edificios. No quería encender mi lámpara, pues no quería que se diera cuenta de que yo estaba allí. Todo ese piso estaba deshabitado. Él era el único huésped allí. Yo solo quería estar seguro de lo que había escuchado, para poder reportarlo a recepción y que llamaran a la policía. Cuando escuché sus lamentos, corrí hasta el otro extremo para llegar a las escaleras. Pero allí estaba el hombre, parado enfrente de la puerta que da a las escaleras, viéndome. Él me dijo en inglés, ¿qué estás buscando? Yo como pude le dije que nada, que me habían enviado a la azotea para revisar la luz,
Por eso traía mi linterna. Me preguntó que entonces qué hacía ahí, que por qué no iba a la azotea a revisar. Yo sentía mucho miedo. Sabía que el sujeto era un psicópata. Se le notaba. Y quién sabe qué era lo que hacía en esa habitación. Así que solo pude responderle. Es que se me olvidó mi herramienta. Se empezó a acercar a mí. Y me dijo, vamos, yo te ayudo. No puedo explicar el terror que sentí. Solo le dije que sí con mi cabeza. Y caminé hasta donde estaban las escaleras para salir a la azotea. Él iba caminando atrás de mí. Yo en todo el trayecto solo iba pensando, me va a matar. Ya no tengo salida. Sabe que lo descubrí. Yo tenía muchas ganas de llorar, pero me aguanté lo más que pude. Salimos a la azotea y caminé hacia donde estaban los fusibles. Él mismo empezó a arreglarlo, y yo solo estaba parado a su lado, observando, fingiendo que ponía atención a lo que hacía con los cables. Pero en mi mente solo quería salir corriendo. En eso vi cómo la luz regresó. Se veía por la puerta de la azotea. Él me dijo que ya estaba listo. Yo le di las gracias por haberme ayudado y le dije que iría a recepción a avisar que ya todo estaba bien. Pero se me quedó viendo. Por primera vez vi sus ojos. Era como si me estuviera encajando su mirada penetrante. Le pregunté, ¿qué pasa? Él me respondió, no, no lo harás. Yo sentí un cosquilleo que me recorrió todo el cuerpo. Y sin siquiera pensarlo, mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo lo más rápido que pude. Corrí hasta las escaleras y vi cómo el tipo me venía siguiendo. Hasta que llegué al elevador lo perdí. Parecía que me había dejado de seguir. Mi corazón latía 1000 por hora. Sentía que el tipo me estaría esperando abajo. Pero no fue así. Apenas abrió el elevador, salí corriendo hasta el lobby. Le dije al recepcionista que se encontraba que llamara rápido a la policía. Me preguntó que qué había pasado, y yo le grité que hablara ya, que había alguien en peligro en el último piso. El chico llamó rápido a emergencias y los policías llegaron. Había uno que hablaba español, así que fue más fácil para mí explicarle todo. Ellos subieron y se dirigieron a esa habitación, la última del 5.º piso, donde ese tipo se estaba quedando. Yo fui con ellos y entraron a la fuerza allí. Había una chica en el piso amarrada de sus manos y pies, con una cinta en la boca. Estaba muy confundida, pues el tipo le había dado a ingerir sustancias para que no hiciera ruido en lo que la transportaba hasta su cuarto. Los policías la liberaron y llamaron a la ambulancia. Después se pusieron a registrar todo el cuarto. El tipo tenía una cámara de video y muchas cintas, junto con muchas armas blancas en un cajón. Pero el sujeto no estaba por ningún lado. Los oficiales cerraron todo el hotel y ya había oficiales buscándolo dentro. Pero a los pocos minutos escucharon gritos afuera, junto con un montón de gente alrededor, pues una persona había saltado desde la azotea. Sí, era él, ese sujeto que estaban buscando. Todo era caótico. Cerraron esa calle y desalojaron todo el hotel. Me pidieron mi declaración y la de los demás empleados. A los pocos días nos enteramos por las noticias locales de que aquel hombre se dedicaba a la venta de películas snuff, películas prohibidas que solo se vendían en la red profunda, y que durante esas 2 semanas que se hospedó en el hotel había filmado al menos 6 de esas películas, con diferentes víctimas que cazaba por las noches. Utilizaba el cuarto de ese hotel para hacer sus fechorías. Nadie nunca se dio cuenta, porque dormía a sus víctimas con sustancias para que no patalearan o hicieran ruido al momento de transportarlas en su maleta. Yo renuncié de inmediato. Prefería pasar hambre por un tiempo, en lo que encontraba un nuevo trabajo, que volver a ese lugar. Un lugar lleno de maldad,
y cosas oscuras. Por si se lo preguntan, el hotel sigue funcionando como si nada después de eso. De hecho, más cosas terribles pasaron ahí en el transcurso del tiempo. Pero yo jamás volví, ni siquiera a pasar por ahí. Yo aún tengo pesadillas de ese lugar, siendo acechado por ese hombre. Solo para recordarles que a quien más debemos temer es a los vivos. Esta historia que les voy a contar es muy perturbadora. Mi nombre es Andrea, y me ocurrió hace algunos años, cuando fui de viaje con mi ahora esposo a Orlando, Florida. Nos quedamos en un hotel de 4 estrellas que quedaba en el centro de la ciudad. Llegamos y todo estaba normal. Era un hotel muy bonito y estaba muy limpio. Nos dieron la habitación 107 en el 6º piso. Nosotros subimos a dejar nuestras maletas y a descansar un poco del viaje, pues veníamos muy agotados. Entramos a la habitación y hubo algo que nos llamó mucho la atención. Los cuadros que habían puesto por todos lados en las paredes eran pinturas, pero algo tétricas para ser honesta. Eran como figuras con caras y sombreros negros, con caras desfiguradas y sin extremidades. Estaban por toda la habitación. Yo de inmediato me sentí incómoda, pues soy una persona muy miedosa. Mi esposo, que le gusta todas esas cosas de miedo, también se sintió algo incómodo, pero no había manera de que los quitáramos porque estaban atornillados en la pared. Así que así tuvimos que quedarnos. Pasaron unas horas y después de bañarnos mi esposo y yo salimos a dar la vuelta cerca de ahí, pues ya estaba oscureciendo. Regresamos al hotel y nos acostamos por fin a dormir, después de un día larguísimo. Cuando mi esposo apagó la luz de la habitación, notamos que los ojos de esos cuadros brillaban. Se sentía como si muchas sombras en la oscuridad nos estuvieran observando mientras dormíamos. Yo le dije a mi esposo que era imposible que yo pudiera dormir así, pues de verdad aquello parecía una casa del terror. Mi esposo me dijo que no pasaba nada, que solo eran pinturas, que él estaría conmigo y que nada malo iba a pasarnos. Yo la verdad no tenía opción, pues era muy tarde para pedir cambio de habitación, y la verdad me daba algo de pena. Así que solo cerré mis ojos y me tapé la cara. Así me quedé dormida. Pasaron 2 horas exactas. Ya eran las 2 de la mañana, porque chequé mi celular cuando me desperté de golpe, porque escuchaba voces platicando muy cerca, pero eran más como murmullos y risas. No podía distinguir lo que decían, pero se escuchaban en los cuartos de al lado, o eso me imaginé yo. Así que desperté a mi esposo para decirle. Él me dijo: eso es aquí adentro. Se me paró el corazón por un segundo y le pregunté que cómo que aquí adentro. Él me dijo: sí, se escucha aquí en la habitación. Encendimos la linterna del celular y mi esposo corrió a encender la luz. Al segundo que la luz se encendió, las voces se callaron. Ya no se escuchaba absolutamente nada. Ni había nadie adentro. Yo sabía que era imposible, pues cerramos la puerta con triple candado. Mi esposo llamó a recepción para comentarles que había gente haciendo mucho ruido en las habitaciones de al lado y que no nos dejaban dormir. Pero la chica le dijo que no había nadie en esas habitaciones. Dijo que iba a mandar un botones para revisar y que nos quedáramos tranquilos. Así pasó un rato y el botones tocó nuestra puerta. Mi marido salió y el joven le dijo que ya había checado las habitaciones, pero que nosotros éramos los únicos que nos encontrábamos en esa ala de ese piso, que tal vez los ruidos venían de la habitación de arriba y quería investigar. Entonces se disculpó por las molestias. Nosotros apenados le dijimos que no se preocupara, que ya no escuchábamos nada. Así que nos fuimos a dormir. Otra vez apagamos la luz y nos acostamos. Yo apenas estaba quedándome dormida, cuando otra vez se escucharon los murmullos y esas risas tétricas. Pero esta vez yo sabía
estaba completamente segura que venían desde adentro de nuestra habitación. Yo desperté a mi esposo, pero cuando apenas estaba reaccionando, pude ver muy claro cómo esos cuadros de las paredes parpadeaban. Yo grité y mi esposo se asustó. Le grité que prendiera la luz, pero mi esposo no encontraba su celular. Esas figuras seguían hablando y parpadeando sin dejar de vernos. Cuando mi esposo corrió a encender la luz de la habitación, las figuras estaban movidas de su lugar, en diferentes posiciones. ¿Cómo podía ser eso posible? Ya no murmuraban, estaban completamente estáticas, pero se habían movido a otros cuadros. Yo no pude más y llamé a recepción para que nos cambiaran de habitación, pues tenía muchísimo miedo. Y mi esposo también. Así que de inmediato nos cambiaron a otro piso, y todo transcurrió normal a partir de ahí. Días después, ya cuando habíamos regresado a casa, yo no podía quedarme con esa experiencia sin contarla, y sin saber qué había sido eso. Así que decidí contarla por mis historias de Instagram, y se hizo viral. Después vi cómo muchas personas empezaron a compartir su experiencia también en esa habitación de ese hotel, que les pasó exactamente lo mismo, y algunas contaban que por las noches les habían jalado los cabellos o que les quitaban las cobijas. Gracias a Dios nosotros nunca nos hicieron eso, porque decidimos irnos de allá a tiempo. Estaba leyendo todas las experiencias de la gente, cuando de pronto un chico hizo un video contando la verdadera historia de esa habitación y del hotel en general. Resulta que el antiguo dueño, que ya falleció, era un pintor, pero que con el tiempo abrió ese hotel, que antes era muy pequeño y de 3 estrellas. El hotel no prosperaba, pues tenía muy pocos clientes y estaba a punto de quedar en bancarrota. Pero hizo un pacto satánico para que su hotel creciera y se hiciera más famoso. A cambio, él haría esas pinturas para que demonios pudieran manifestarse a través de ellas y robar las almas de los huéspedes, que les tocara la mala suerte de quedarse en esa habitación. Cabe mencionar que él falleció ahí. En esa misma habitación se quitó la vida, o eso se cree, pero las personas están seguras de que fueron ellos quienes se lo llevaron, pues el hombre tenía planeado cerrar el hotel, pues seguramente ya no podía con eso que había invocado, y quería deshacerse de ellos de alguna manera y olvidarse de ese error que había cometido y seguir con su vida. Pero ellos no lo dejaron. Esos demonios siguen en esa habitación. Aunque después de la viralidad que tuvo mi historia y todas las demás que la gente había contado, clausuraron esa habitación. El hotel sigue funcionando, pero esa habitación ya no es habitable para huéspedes. Aunque me sigo preguntando si habrán podido deshacerse de esas pinturas. Hace unos meses trabajé como mucama en un pequeño hotel de mi ciudad. Mi nombre es Marina y soy de Guadalajara. Ese hotel es de 3 estrellas, y como no queda en una zona muy céntrico-turística, casi no había gente que se hospedara ahí. Teníamos muy pocos huéspedes por noche, a pesar de ser un hotel muy económico. Desde que entré a trabajar en ese lugar, me hice amiga de 2 mucamas que ya llevaban tiempo laborando en ese hotel. Desde el primer día que entré, me mandaron a limpiar 2 habitaciones del 5º piso, el cual era el último. Yo subí con todos los utensilios de limpieza a realizar mi trabajo. Terminé con una habitación y me dirigí hacia la otra, cuando de pronto vi del otro extremo del piso que un joven salía de su habitación. Yo le dije en voz alta, «Buenas tardes», pero no me respondió ni volteó a verme. Después de eso, en lugar de usar el elevador, bajó por las escaleras, hasta que lo perdí de vista. Yo no le di importancia y seguí trabajando. Cuando terminé de limpiar la segunda habitación, escuché que alguien lloraba en una de las habitaciones, del otro lado del pasillo. El llanto se escuchaba lleno de lamento y tristeza, aunque no distinguía si era de hombre o mujer. Yo me acerqué un poco y vi que venía de la habitación 120, de donde había salido aquel chico unas horas antes.
Yo me imaginé que a lo mejor era su novia, que se había quedado ahí. Yo no quise entrometerme, así que no toqué la puerta y solo me retiré de ahí. Bajé al primer piso a seguir con mi trabajo. Sacudí a los muebles del vestíbulo. En eso llegó una pareja de turistas, y escuché que los hospedaron en el quinto piso. El día transcurrió normal, y seguí trabajando hasta que dieron las 9 de la noche. Ya casi se llegaba mi hora de salida. Yo estaba terminando de limpiar el pasillo del cuarto piso, cuando recibo una llamada de recepción por radio, que la pareja del quinto piso solicitaba a algún empleado del hotel, que si podía ir para ayudarlos en lo que necesitaran. Así que fui de inmediato. Toqué su habitación y salieron los dos. Me dijeron que no querían dar molestias, pero que ya tenían poco más de una hora, que en la habitación de al lado, la 120, se escuchaban golpes en las paredes y que alguien no dejaba de llorar, que se escuchaba cómo tiraban cosas y hacían mucho ruido, que solo querían que alguien fuera a ver si la persona que se hospedaba allí necesitaba ayuda, o en su defecto que le pidieran que guardara silencio, pues no los dejaba dormir. Yo les dije que no había ningún problema, que iría a hablar con ellos y que no se preocuparan. Les pedí disculpas por las molestias y me lo agradecieron. Volvieron a meterse a su habitación y yo llamé a recepción para contarles lo que los jóvenes me habían dicho, para saber qué tenía que hacer, pues yo era nueva. Me preguntaron que en qué habitación se escuchaban los ruidos, y yo les respondí que en la 120. Hubo algo de silencio. Yo me quedé esperando a que me dijeran qué hacer. Después el recepcionista me dijo que esa habitación estaba vacía. De hecho, todo el quinto piso estaba vacío, a excepción de esa pareja que llegó el día de hoy. Yo me asusté, pues pensé que a lo mejor alguien se había metido sin pagar, aunque era imposible, pues tenían que pasar por el lobby para poder acceder a las habitaciones. Yo reaccioné y me acordé de aquel joven que vi salir de ahí, ese día por la tarde. Le dije al recepcionista que revisara bien la lista de huéspedes, pues yo mismo había visto salir a alguien ese día. Él me dijo que estaba completamente seguro, que no había nadie más hospedado en ese piso. Después me dijo que no me moviera de ahí, que mandaría seguridad a revisar esa habitación, que yo no fuera a tocar esa puerta. Así que yo me quedé ahí esperando hasta que llegó el guardia. Me dijo que me quedara atrás. Después sacó las llaves y abrió la puerta. La habitación estaba completamente vacía. Todo estaba en su lugar, como si estuviera recién limpiada. No había cosas en el suelo ni equipaje de nadie. Estaba vacío y con todo apagado cuando entramos. El guardia revisó todo. El closet, el baño, hasta debajo de las camas, pero no encontró nada. Después de eso habló por radio a recepción y dijo que estaba despejada. Él me respondió: esto pasa todo el tiempo. No se preocupe y siga con su trabajo. Después de eso se fue. Yo bajé inmediatamente a recepción. Estaba muy impresionada y confundida a la vez. Le comenté al recepcionista que esa misma tarde yo vi a alguien salir de ahí, y que una hora después escuché lamentos viniendo de esa habitación, que pensé que era una pareja que se estaba quedando ahí. Él me dijo que no, que en ese momento el quinto piso estaba completamente vacío. Ambos nos quedamos pensando. El recepcionista estaba ya con una risa nerviosa, pues no encontraba explicación a lo que los huéspedes y yo habíamos escuchado. Pidió al guardia revisar las cámaras de todo ese día, para ver si ahí salía el joven que yo había visto salir de la habitación 120. Pero el guardia le dijo que no salía nadie en las grabaciones, en todo el día más que yo, y la pareja que recién había llegado. A mí me empezó a dar miedo. Yo pensé, es mi primer día y ya me están pasando estas cosas. No puede ser. Después fui a tomar mis cosas, pues ya era mi hora de salida. En eso me encontré con mis dos compañeras que no las había visto en todo el día, pues ellas estaban limpiando en diferentes pisos. Les conté todo lo que pasó en mi primer día. Ninguna de las dos se sorprendió. Al contrario, ellas me dijeron: si nosotras quisimos advertirte, pero no nos dio tiempo de platicar contigo, pues hubo mucho trabajo. Me empezaron a platicar que en ese piso
Siempre que les tocaba ir a limpiar allá, se escuchaban ruidos y lamentos viniendo de esa habitación, que ya era algo común, pues las mucamas que ya tenían tiempo trabajando allí siempre hacían volado para ver quién limpiaría allí, pues nadie quería que le tocara ese piso. A todas les daba miedo. Que como yo era nueva, por eso a mí me habían mandado a limpiarlo, pero que cosas muy extrañas pasan ahí. Les pregunté que si sabían quién era el chico que yo había visto salir en esa habitación, pues estaba muy segura de lo que vi. Ellas me dijeron que había una teoría que los trabajadores del hotel tenían. Contaban que hacía 5 años, un chico llegó a hospedarse ahí. Él era de Venezuela. Alquiló esa habitación por unas semanas y ahí estuvo viviendo. Pero una mañana, una mucama tocó su puerta para hacer el aseo, pues ya tenía un día entero que habían intentado hacerlo, pero el joven no salía de su habitación. Tocó y tocó varias veces, pero el joven no respondía. Se escuchaba la tele prendida y la regadera abierta, así que decidió abrir la habitación con la llave maestra, y ahí encontró una escena espantosa. El joven estaba sin vida en la bañera. Él mismo había terminado con su vida. Como no era un lugar popular, la noticia no se hizo famosa. Apenas algunos medios de comunicación locales la habían sacado al aire, pero que esa tragedia hacía que el hotel se hubiera convertido en un lugar oscuro. Pues desde ese entonces, según los empleados, cosas empezaron a pasar. Más que nada en ese piso, en esa habitación, que muchos clientes se quejaban por las noches, porque había muchos ruidos viniendo de esa habitación, y que no los dejaba dormir. O que se escuchaban que alguien lloraba sin parar, y pedían que alguien fuera a ver qué necesitaba esa persona, pero que nunca había nadie. Ya era algo cotidiano para el personal de ese lugar. Yo me fui a mi casa con un muy mal sabor de boca. No podía renunciar porque necesitaba el dinero, y el lugar me quedaba muy cerca de mi casa. Me ahorraba transporte público y en general la paga era buena, así que decidí armarme de valor y no sugestionarme. Así que regresé al siguiente día a trabajar. Me encontré con la noticia de que la pareja que había llegado el día anterior se había ido, quejándose de que toda la noche se escucharon ruidos y lamentos desde ese cuarto y que no habían podido dormir. Les ofrecieron cambiarse de piso, pero no aceptaron. Ya estaban muy incómodos y solo se fueron. Yo continué trabajando ahí por unos meses, y en todo ese tiempo, esas cosas continuaron sucediendo. Lo más curioso es que a nadie nunca le dieron esa habitación en todo lo que duré ahí. Era obvio que el gerente sabía todo lo que pasaba, y no se atrevía a poner a nadie ahí. En fin, me pregunto si aún siguen pasando cosas extrañas en ese hotel, en la habitación 120.